El accidente que casi mata a Enrique Iglesias en el escenario. Lo que pasó después conmociona. Empezó con un grito. No el grito de las 12,000 personas que llenaban la Arena Ciudad de México esa noche de octubre. No el grito de los fans que habían pagado fortunas por estar a 3 metros del hombre que había definido el romance latino durante 2 décadas. Este grito fue diferente. Fue el grito de alguien que sabe que está a punto de morir. Enrique Iglesias estaba en el aire, suspendido entre el escenario y las luces cegadoras, cuando todo se detuvo. Su mano derecha sangraba. La sangre caía en gotas gruesas sobre el piso negro del escenario, pero él no se detuvo. Siguió cantando. La multitud no entendía lo que veía. ¿Era parte del show? ¿Era real? ¿Por qué seguía sosteniendo ese objeto brillante en su mano destrozada? Nadie lo sabía todavía, pero lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante cambiaría todo. No solo para Enrique, sino para cada persona que estaba en esa arena. Porque lo que pasó después no fue un accidente. Fue una decisión que casi le cuesta la vida. Y lo que descubrieron los médicos 40 minutos más tarde, cuando finalmente cayó inconsciente entre bambalinas, era algo que nadie podía haber imaginado, algo que él había estado ocultando durante meses, algo que el mundo estaba a punto de conocer. Pero primero, retrocedamos a las 7:32 de la tarde, justo antes de que todo comenzara. Las calles alrededor de la Arena Ciudad de México vibraban con una energía eléctrica. Vendedores ambulantes gritaban ofertas de camisetas falsificadas, pulseras brillantes y carteles con la cara de Enrique impresa en colores deslavados. El olor a tacos al pastor se mezclaba con el humo de los coches y el perfume barato de las adolescentes que hacían fila desde las 4 de la tarde. Dentro del camerino VIP, Enrique Iglesias estaba solo. Sentado frente a un espejo rodeado de bombillas incandescentes, observaba su propio reflejo como si estuviera viendo a un extraño. Su rostro perfectamente bronceado, sus ojos oscuros y profundos, su cabello cuidadosamente despeinado. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Se llevó la mano derecha al pecho, presionando ligeramente. Sintió el latido irregular, ese latido que llevaba semanas atormentándolo. Ese latido que los médicos le habían advertido que no debía ignorar. Pero él era Enrique Iglesias. No podía cancelar, no podía decepcionar, no podía admitir debilidad. 5 minutos, Enrique, dijo una voz desde el otro lado de la puerta. Él no respondió, solo siguió mirándose. Y en ese silencio, en ese último momento de soledad, antes de salir a enfrentar a miles de personas, hizo algo que nadie vio. Sacó una pequeña caja blanca de su chaqueta. Dentro había una pastilla. La sostuvo entre sus dedos por un segundo largo, interminable. Luego la dejó sobre la mesa. No la tomó. Esa decisión, ese pequeño acto de orgullo o valentía o locura, sería el principio del fin. O tal vez del comienzo de algo que ni él mismo comprendía todavía. Las luces se apagaron. La multitud rugió como una bestia hambrienta. 12,000 voces se fundieron en un solo grito ensordecedor que hizo temblar las estructuras de metal del techo. Los teléfonos se encendieron como luciérnagas en la oscuridad, creando un mar de puntos luminosos que flotaban en el aire espeso de anticipación. Entonces, el primer acorde. Boom, boom, boom. El bajo retumbó en el pecho de cada persona presente, y de repente, como una aparición divina, Enrique Iglesias emergió del suelo del escenario en medio de una columna de humo blanco y luces estroboscópicas que cortaban la oscuridad como cuchillos. Vestía una camisa negra entreabierta, jeans ajustados y esa sonrisa que había conquistado a millones. Pero algo en sus ojos era diferente, algo que solo alguien que lo conociera de verdad podría notar. Había miedo. Cantó la primera canción sin fallas. Su voz resonó clara, poderosa, seductora. Bailó, coqueteó con la cámara, lanzó besos al aire. Todo era perfecto, todo era calculado, todo era una mentira hermosa.
Pero en la tercera canción, algo cambió. Se llevó la mano al pecho de nuevo, esta vez más fuerte. El ritmo de su corazón se había vuelto errático, como un tambor tocado por manos inexpertas. Sintió el sudor frío recorrer su espalda. La arena comenzó a girar ligeramente. Las luces se volvieron demasiado brillantes. Pero él no se detuvo. Siguió cantando, siguió moviéndose, siguió mintiendo, y la multitud lo adoraba por ello. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Fue en la sexta canción cuando todo se desmoronó. Enrique había decidido hacer algo que nunca hacía en sus conciertos. Algo espontáneo, algo peligroso. Bajó del escenario principal y caminó hacia la zona del público. Las barreras de seguridad apenas contenían a los fans que se lanzaban hacia él con las manos extendidas. Los ojos brillantes de emoción, las voces rotas de tanto gritar su nombre. Y entonces lo vio, un dron, flotando sobre la multitud, capturando imágenes aéreas del concierto. Era parte del espectáculo, controlado por un técnico desde una cabina lateral. Pero algo en Enrique, algo impulsivo, algo temerario lo hizo querer tocarlo. Quiso demostrar que aún tenía el control, que aún era el rey de ese escenario, que nada podía detenerlo. Extendió su mano derecha hacia el dron mientras seguía cantando. Y en ese instante, todo se volvió rojo. El dron tenía aspas de metal afiladas, girando a alta velocidad. Nadie había considerado que alguien intentaría tocarlo. ¿Por qué lo harían? Pero Enrique lo hizo. Y las aspas cortaron su mano como si fuera papel. El dolor fue instantáneo, cegador, insoportable. La sangre brotó en un chorro grueso y oscuro que manchó su camisa, su rostro, el suelo. La música siguió sonando. La multitud siguió gritando. Y Enrique Iglesias, con la mano derecha destrozada, sangrando profusamente, hizo algo que nadie esperaba. Siguió cantando. No pidió ayuda. No se detuvo. No mostró el dolor. Envolvió su mano con una toalla que le lanzó alguien del equipo técnico y continuó como si nada hubiera pasado. Como si la sangre que goteaba sobre el escenario fuera solo parte del show. Como si no estuviera muriendo por dentro. Terminó la canción. Luego otra. Y otra más. 30 minutos completos de pura adrenalina, voluntad y negación. Y cuando finalmente bajó del escenario, entre aplausos atronadores, colapsó. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. Su mano derecha era un desastre de carne y hueso. Pero lo peor no era la herida. Lo peor era lo que los paramédicos descubrieron cuando revisaron sus signos vitales. Su corazón estaba fallando. Y había estado fallando desde antes del accidente. Mucho antes. La ambulancia atravesó las calles de la Ciudad de México con las sirenas aullando como lobos en la noche. Dentro, Enrique Iglesias yacía inconsciente sobre una camilla, conectado a cables y tubos que medían pulso irregular, taquicardia ventricular. Necesitamos estabilizarlo antes de llegar al hospital. Pero había algo más. Algo que uno de los paramédicos notó cuando revisó el historial médico que el equipo de Enrique había enviado de emergencia. Espera, esto no puede ser correcto. Miró a su compañera con expresión de incredulidad. ¿Qué pasa? Según esto, Enrique Iglesias fue diagnosticado con arritmia cardíaca hace 4 meses. Le recetaron betabloqueantes y reposo absoluto. ¿Pero qué? No ha tomado ninguna de las medicinas. Y ha estado de gira durante los últimos 3 meses sin parar. El silencio dentro de la ambulancia se volvió denso, pesado. ¿Está diciendo que sabía que su corazón estaba fallando y aún así siguió actuando?
El paramédico asintió lentamente. No solo eso, según las notas médicas, los doctores le advirtieron que si seguía esforzándose físicamente sin tratamiento, podría sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. La ambulancia giró bruscamente en una esquina. Las luces de neón de los bares y restaurantes de la zona rosa se reflejaban en las ventanas como fantasmas de colores. Entonces el accidente con el dron no fue el problema real, solo lo hizo visible. El Hospital Ángeles del Pedregal recibió a Enrique como lo que era, una emergencia de nivel crítico. Doctores, enfermeras, especialistas cardiovasculares, todos corrieron hacia la sala de urgencias donde lo trasladaron directamente. Las puertas se cerraron con un golpe seco y el pasillo quedó en silencio. Afuera, en la sala de espera, comenzaron a llegar personas. Primero fue su manager, Roberto Márquez, un hombre de 50 años con el cabello canoso y ojeras profundas que delataban años de noches sin dormir. Caminaba de un lado a otro del pasillo, el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja pero tensa. Sí, confirmo, Enrique está en cirugía. No puedo dar detalles todavía. Sí, entiendo que hay cientos de periodistas afuera, pero no voy a hacer ninguna declaración hasta que sepa que está bien. Luego llegó Carla, su asistente personal desde hacía 7 años. Una mujer menuda de 35 años, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Se sentó en una de las sillas de plástico azul y hundió el rostro entre las manos. «Es mi culpa», susurró. «Yo sabía que no estaba bien. Lo veía cansado, pálido. Pero él insistía en que estaba bien. Y yo no dije nada». Roberto se acercó y puso una mano en su hombro. «No es tu culpa, Carla. Conoces a Enrique. Nadie puede hacer que haga algo que no quiere hacer. Pero pude haber insistido más. Pude haber llamado a los médicos, cancelar los conciertos, hacer algo. Todos pudimos hacer algo. Pero no lo hicimos, porque él no nos dejó. El silencio los envolvió como una manta fría. En ese momento, las puertas de la sala de cirugía se abrieron y salió el doctor Hernán Gutiérrez, el cardiólogo jefe del hospital. Su expresión era grave. «Familia de Enrique Iglesias», Roberto se levantó de inmediato. «Soy su manager. ¿Cómo está?» El doctor respiró hondo antes de hablar. «Está vivo, pero la situación es seria. La herida en la mano era grave, casi pierde 2 dedos, pero logramos salvarlos. Sin embargo, ese no es el problema principal». «¿Qué quiere decir?» «El corazón del señor Iglesias está en una condición crítica. Tiene una arritmia ventricular que ha estado sin tratar durante meses, posiblemente años. Durante el concierto, su corazón estuvo a punto de detenerse por completo. Si hubiera seguido cantando 5 minutos más». No terminó la frase. No hacía falta. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Va a estar bien?» El doctor lo miró directamente a los ojos. «Eso depende de él. Si sigue ignorando las recomendaciones médicas, si sigue empujando su cuerpo más allá de sus límites, la próxima vez no tendrá tanta suerte. ¿Cuándo podremos verlo?» «En unas horas. Ahora necesita descanso absoluto. Y cuando despierte, necesita tomar una decisión». «¿Qué tipo de decisión?» El doctor guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Retirarse o morir en el escenario. No hay punto medio». 3 días después del accidente, el mundo seguía hablando. Las redes sociales explotaron con teorías. Los medios de comunicación acamparon frente al hospital. Los fans dejaron flores, cartas, globos y mensajes de amor en las rejas del Hospital Ángeles del Pedregal. La avenida Periférico Sur se convirtió en un santuario improvisado. Pero dentro de la habitación 407, Enrique Iglesias permanecía en silencio, sentado en la cama del hospital, con la mano derecha vendada como una momia y cables conectados a su pecho, miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía infinita bajo el cielo gris de octubre. Podía ver las luces de los edificios, el tráfico que se arrastraba lentamente, las vidas que continuaban mientras la suya se había detenido en seco. Tocaron la puerta. «Adelante», dijo sin voltear. Entró Roberto con una carpeta bajo el brazo y expresión cansada. Se sentó en la silla junto a la cama sin decir nada durante varios segundos. «¿Cómo te sientes?»,
como si me hubiera atropellado un camión. Eso es mejor que estar muerto. Enrique sonrió débilmente. Supongo que sí. Roberto abrió la carpeta y sacó varios documentos. Los doctores me dieron el informe completo. Necesita cirugía cardíaca. Un marcapasos posiblemente. Reposo absoluto durante al menos 6 meses. Y después de eso, ¿qué? Después de eso, nada de giras, nada de conciertos. Tal vez grabaciones en estudio con supervisión médica constante. Pero tu vida como la conocías se acabó. Enrique cerró los ojos. No voy a hacer eso. ¿Perdón? No voy a retirarme. No voy a esconderme. No voy a convertirme en una sombra de lo que fui. Roberto se inclinó hacia adelante, la frustración evidente en su voz. Enrique, casi te mueres. ¿Entiendes eso? No fue un desmayo, no fue cansancio. Tu corazón se estaba deteniendo mientras cantabas frente a 12,000 personas. Si no hubiera sido por ese accidente con el dron, habría seguido hasta caer muerto sobre el escenario. Pero no morí. Por suerte, por pura suerte. Silencio. Enrique finalmente volteó a mirarlo. ¿Sabes cuántas personas dependen de mí, Roberto? ¿Cuántas familias viven de mis giras? ¿Cuántos fans han comprado boletos para los próximos meses? ¿Cuántas vidas se afectan si simplemente desaparezco? Tu vida se afecta si no desapareces. Mi vida no importa si no puedo hacer lo único que sé hacer. Roberto se levantó, frustrado. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que mienta? ¿Que le diga al mundo que estás bien cuando no lo estás? ¿Que programe más conciertos sabiendo que cada uno podría ser el último? Enrique lo miró con una intensidad que Roberto no había visto antes. Sí, exactamente eso. La conferencia de prensa fue programada para el viernes por la tarde en el salón de eventos del hospital. Cientos de periodistas, cámaras, micrófonos. El mundo entero esperaba respuestas. Enrique Iglesias entró al salón con la mano vendada. Una camisa blanca impecable y esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas. Se veía cansado pero fuerte. Vulnerable, pero en control. Se sentó frente a la mesa llena de micrófonos y esperó a que el silencio se asentara. Entonces habló. Quiero agradecer a todos por su preocupación. Estos últimos días han sido difíciles, pero estoy bien. La herida en mi mano está sanando correctamente y los doctores me han asegurado que recuperaré toda la movilidad en unas semanas. Pausa. El accidente con el dron fue desafortunado, pero estas cosas pasan. Soy responsable de lo que ocurrió y asumo las consecuencias, pero quiero dejarles algo claro. Miró directamente a las cámaras. Los conciertos programados para los próximos meses seguirán adelante. No voy a cancelar, no voy a rendirme. Y no voy a defraudar a las personas que confían en mí. Los flashes explotaron como relámpagos. Las preguntas comenzaron a llover desde todos los ángulos. ¿Es cierto que tiene problemas cardíacos? ¿Los doctores le recomendaron retirarse? ¿Está poniendo en riesgo su vida? Enrique levantó la mano vendada, pidiendo silencio. Mi salud está en buenas manos. Confío en mis médicos y ellos confían en mí. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Se levantó y salió del salón sin responder más preguntas. Pero Roberto, que había estado observando desde el fondo, vio algo que nadie más notó. Enrique cojeaba ligeramente al caminar. Su respiración era irregular. Y cuando creyó que nadie lo veía, se llevó la mano al pecho y cerró los ojos con fuerza, como si estuviera conteniendo un dolor insoportable. La primera mentira acababa de ser contada, pero no sería la última. 3 semanas después de la conferencia de prensa, Enrique Iglesias estaba de vuelta en el escenario. Esta vez en Guadalajara, en la Arena BFG. 20,000 personas, más luces, más cámaras, más presión. Los médicos le habían dicho que era demasiado pronto, que su corazón aún no estaba estable, que la herida en su mano apenas había comenzado a sanar, pero él no escuchó. Nunca lo hacía. Backstage, 1 hora antes del show, Enrique se inyectaba una dosis de analgésicos en el brazo. Sus manos temblaban ligeramente mientras presionaba el émbolo. Nadie más estaba en el camerino. Había aprendido a hacer esto solo.
Se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada era irreconocible. Ojeras profundas, la piel más pálida, los ojos vacíos de algo que solía vivir en ellos. Pero cuando sonrió, la máscara estaba de vuelta, perfecta, impenetrable. 10 minutos, Enrique, gritó alguien desde el pasillo. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta de cuero negro y salió del camerino. La multitud rugió cuando apareció en el escenario. 20.000 voces gritando su nombre, 20.000 personas que no sabían que estaban viendo a un hombre muriendo lentamente frente a sus ojos. Cantó la primera canción con energía forzada, luego la segunda. Para la tercera, el dolor en su pecho había regresado, pero siguió, siempre seguía. Fue en la quinta canción cuando sucedió. Enrique estaba en el centro del escenario, bajo un reflector cegador, cuando sintió que el piso se movía. El mundo comenzó a girar. Las luces se multiplicaron en su visión como estrellas explotando. Intentó seguir cantando, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La música siguió sonando, la multitud seguía gritando, pero él ya no estaba ahí. Su mente se había ido a otro lugar, un lugar oscuro, un lugar donde solo había silencio. Dio un paso hacia adelante y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre el escenario, la mano vendada apoyándose en el suelo para no colapsar completamente. El público pensó que era parte del show. Algunos gritaron más fuerte. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Nadie entendió que lo que estaban viendo no era actuación, era supervivencia. Enrique levantó la cabeza, los ojos desenfocados, y vio algo que lo trajo de vuelta. Entre la multitud, en las primeras filas, una niña pequeña de unos 7 años lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. No de emoción, de miedo. Ella sabía que algo estaba mal. Y en ese momento, Enrique Iglesias tomó la decisión que cambiaría todo. Se levantó con esfuerzo sobrehumano, apoyándose en el micrófono, y terminó la canción. Luego se disculpó con la multitud, salió del escenario y colapsó en brazos de su equipo técnico. Esta vez no volvió a levantarse. La ambulancia lo llevó de regreso al hospital. Esta vez no había sirenas. No había urgencia dramática. Solo un cuerpo exhausto siendo transportado en silencio. En la sala de urgencias, el doctor Hernán Gutiérrez lo esperaba con expresión ilegible. No esperaba verte de nuevo tan pronto. Enrique intentó sonreír, pero no tenía fuerzas. Yo tampoco. El doctor revisó sus signos vitales con movimientos mecánicos profesionales, pero había algo en su mirada que decía más que cualquier diagnóstico. Tu corazón está fallando, Enrique. No puedo decirlo de una manera más amable. Si sigues así, tienes semanas, tal vez días. ¿Y si me opero? Entonces tienes años, tal vez décadas, pero solo si paras ahora, si descansas, si dejas que tu cuerpo se recupere. Enrique cerró los ojos. ¿Y si no puedo parar? El doctor se sentó en el borde de la cama. Entonces te voy a preguntar algo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Morir siendo una leyenda en el escenario? ¿O vivir siendo un hombre normal que alguna vez fue famoso? Silencio. Largo. Profundo. No sé si puedo ser un hombre normal, susurró Enrique. Entonces vas a morir siendo extraordinario. Esa noche, solo en su habitación del hospital, Enrique Iglesias tomó su teléfono y escribió un mensaje que nunca envió. A veces me pregunto si la gente me extrañaría si desapareciera, o si solo extrañarían las canciones, si soy solo una voz que les recuerda algo que perdieron, un rostro que proyectan en sus sueños, y si eso es todo lo que soy, ¿vale la pena seguir viviendo? Borró el mensaje, y en su lugar escribió otro. El próximo concierto será en Monterrey, no falten. Lo publicó, y en menos de 10 minutos recibió cientos de miles de respuestas. Te amamos, no puedo esperar, eres el mejor. Pero nadie dijo, descansa, te necesitamos vivo. Nadie, y eso de alguna manera fue lo más triste de todo. 2 días después, Enrique Iglesias desapareció, no informó a su equipo, no respondió llamadas, no dejó mensaje, simplemente se fue. Roberto entró en pánico, llamó a todos los hospitales, hoteles, amigos cercanos. Nadie sabía nada.
Era como si Enrique se hubiera evaporado. ¿Revisaste su casa en Miami?, preguntó Carla, la voz llena de angustia. No está ahí. Hablé con el servicio de seguridad. No ha pasado por la propiedad en semanas. ¿Y su familia? Roberto negó con la cabeza. Su padre no sabe nada. Sus hermanos tampoco. Entonces, ¿dónde diablos está? Enrique Iglesias estaba en un lugar donde nadie pensaría buscarlo. Un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca llamado San Pablo Villa de Mitla. Calles de piedra, casas de adobe, mercados llenos de colores y olores que no había experimentado en años. Aquí nadie lo reconocía. O si lo hacían, tenían la decencia de no decir nada. Se hospedaba en una posada modesta dirigida por una mujer mayor llamada Doña Esperanza, que le preparaba café de olla cada mañana y le preguntaba sobre su vida como si él fuera un turista cualquiera. ¿A qué te dedicas, hijo?, le preguntó una mañana mientras le servía pan dulce. Solía cantar, respondió Enrique, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. ¿Solía? ¿Ya no cantas? Él miró su taza de café. No sé si todavía puedo. Doña Esperanza se sentó frente a él, sus ojos sabios y arrugados estudiándolo con curiosidad. ¿Sabes qué es lo más triste del mundo, hijo? ¿Qué? Dejar de hacer lo que amas por miedo a no ser perfecto. La perfección no existe, solo existe el intento. Y el intento es lo que nos mantiene vivos. Enrique sintió un nudo en la garganta. ¿Y si el intento me mata? Doña Esperanza sonrió con ternura. Entonces al menos morirás haciendo lo que amas. Pero no creo que sea tu destino morir todavía. Creo que viniste aquí a recordar por qué empezaste a cantar. Durante los siguientes días, Enrique caminó por el pueblo. Visitó las ruinas zapotecas de Mitla. Se sentó en las escalinatas de piedra, observando cómo los turistas tomaban fotos y los guías contaban historias sobre civilizaciones que habían desaparecido hace siglos. Pero lo que más lo impactó fue un momento que ocurrió una tarde. Estaba sentado en una banca de la plaza principal cuando un grupo de niños comenzó a cantar en el kiosco. No tenían instrumentos profesionales, solo una guitarra desafinada, un tambor improvisado y sus voces. Pero cantaban con una alegría que Enrique había olvidado que existía, sin preocuparse por la perfección, sin pensar en el público, solo por el placer de cantar. Uno de los niños lo vio observando y corrió hacia él. «Señor, ¿quiere cantar con nosotros?» Enrique se quedó paralizado. «No, no sé si deba». «Vamos, es divertido». El niño lo jaló de la mano, y antes de que pudiera resistirse, Enrique estaba de pie, frente a un grupo de niños que lo miraban con expectativa. Le pasaron la guitarra. Sus manos temblaron al sostenerla. Hacía años que no sostenía una guitarra sin un equipo técnico, sin luces, sin producción. Tocó el primer acorde, desafinado, imperfecto, pero real. Y luego comenzó a cantar, no una de sus canciones famosas, no un éxito que había interpretado 1000 veces, sino una canción que su madre solía cantarle cuando era niño. Una canción sencilla, en español, sobre el amor y la pérdida. Su voz se quebró en la primera estrofa, pero los niños no se rieron. Ellos cantaron con él. Y en ese momento, rodeado de voces inocentes y desafinadas bajo el cielo anaranjado del atardecer oaxaqueño, Enrique Iglesias lloró. Lloró por todos los años que había pasado corriendo. Lloró por todas las veces que había elegido la fama sobre la felicidad. Lloró por el hombre que había dejado de ser. Y lloró por el hombre que todavía podría volver a ser. Esa noche, sentado en el pequeño patio de la posada, bajo un cielo estrellado que no había visto en décadas, Enrique sacó su teléfono. Tenía 347 llamadas perdidas, 92 mensajes de texto, miles de notificaciones en redes sociales. Ignoró todas. En su lugar, abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir. No un comunicado de prensa, no una disculpa pública, sino una carta. A sí mismo, al niño que alguna vez soñó con cantar, al hombre que había perdido de vista quién era. La carta decía, he pasado 20 años tratando de ser perfecto, 20 años escondiéndome detrás de luces y producción y la versión de mí que el mundo quiere ver. Pero esa versión está matándome, literalmente. Mi corazón está fallando,
porque he ignorado lo que realmente necesita. No más adrenalina, no más aplausos, sino paz, silencio, amor sin condiciones. No sé si puedo volver a ser la persona que era, pero sé que no puedo seguir siendo la persona en la que me convertí. Así que voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a descansar, voy a sanar y voy a recordarme por qué empecé a cantar. No para ser famoso, sino porque la música me hacía sentir vivo. Y si eso significa decepcionar a algunas personas, que así sea. Porque la única persona a la que realmente necesito dejar de decepcionar soy yo. Leyó la carta 3 veces. Luego hizo algo que lo aterrorizó más que cualquier escenario. La publicó. La reacción fue inmediata y dividida. Miles de personas lo apoyaron. Descansa, Enrique, te lo mereces. Tu salud es más importante que cualquier concierto. Gracias por ser honesto. Eso es verdadero coraje. Pero otros lo criticaron duramente. ¿En serio cancelaste todos los conciertos? Pagué una fortuna por esos boletos. Esto es una falta de respeto a los fans. Si no puedes cumplir, no prometas. Los medios lo destrozaron. Enrique Iglesias abandona a sus fans. ¿Crisis nerviosa o estrategia publicitaria? ¿El príncipe del pop latino está acabado? Roberto llamó, furioso. ¿Qué demonios hiciste, Enrique? Acabas de cancelar una gira de $40 millones. Hay demandas legales. Los promotores están enloqueciendo. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿No sabes? Esto podría terminar tu carrera. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Enrique cerró los ojos, sintiendo el viento cálido de Oaxaca en su rostro. Porque si no lo hacía, ya no habría carrera que salvar. Solo habría un funeral. Silencio del otro lado de la línea. Luego, con voz más suave, Roberto preguntó, ¿estás bien? No, pero voy a estarlo. 2 semanas después, Enrique seguía en Oaxaca. No había regresado a los escenarios, no había dado entrevistas, solo existía en ese pequeño pueblo, caminando por mercados, conversando con extraños, aprendiendo a estar solo sin sentirse solo. Una tarde, doña Esperanza tocó a su puerta. Hijo, hay alguien aquí para verte. Enrique frunció el ceño. ¿Quién? No dio su nombre, solo dijo que era importante. Bajó las escaleras con cautela y encontró a un hombre sentado en el patio. Vestía ropa sencilla, gorra de béisbol, lentes de sol. Pero cuando se los quitó, Enrique reconoció el rostro de inmediato. Era Alejandro Sanz, otro gigante de la música latina. Alguien que había caminado el mismo camino, enfrentado las mismas presiones. Se miraron en silencio durante varios segundos. Luego Alejandro habló. Vine porque hace 10 años yo estuve donde tú estás ahora, y nadie vino por mí. Enrique se sentó frente a él. ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú. Desaparecí, me escondí. Intenté recordar quién era antes de que el mundo me dijera quién debía ser. ¿Y funcionó? Alejandro sonrió con tristeza. Sí y no. Encontré paz, pero también perdí cosas que nunca recuperé. Relaciones, oportunidades, partes de mí que se quedaron en ese escenario. ¿Te arrepientes? Todos los días. Y ningún día. Pausa. Lo que quiero decirte, Enrique, es que no importa que elijas, retirarte o volver, descansar o seguir. Siempre habrá gente que no entienda. Siempre habrá críticas. Siempre habrá pérdida. Alejandro se inclinó hacia adelante. Pero lo único que realmente importa es esto. ¿Puedes mirarte al espejo y estar en paz con la persona que ves? Enrique pensó en eso. No lo sé todavía. Entonces quédate aquí hasta que lo sepas. Se quedaron sentados en ese patio hasta que el sol se puso, compartiendo historias que nunca contarían en público. Historias de miedo, de fracaso, de momentos en los que casi no sobrevivieron. Y cuando Alejandro se fue, Enrique se sintió menos solo. Porque finalmente entendió algo. No era el único. Nunca lo había sido. 6 meses después, un pequeño anuncio apareció en las redes sociales de Enrique Iglesias. No fue dramático. No hubo producción elaborada. Solo una foto de una guitarra apoyada contra una pared de adobe y un texto simple. He aprendido que el verdadero coraje no es nunca caer. Es levantarse sabiendo que podrías volver a caer. Los veo pronto. En mis términos, el mundo especuló durante semanas. ¿Volvería a los grandes escenarios? ¿Haría una gira mundial?
¿Sería el mismo Enrique de antes? Pero lo que nadie esperaba era lo que realmente sucedió. El teatro de la ciudad en Oaxaca tenía capacidad para 800 personas, nada comparado con las arenas de 20,000 que solía llenar. Pero cuando Enrique Iglesias anunció que daría su primer concierto post-retiro en ese pequeño teatro, los boletos se agotaron en 4 minutos. No hubo producción millonaria, no hubo pirotecnia, no hubo pantallas gigantes ni efectos especiales. Solo un hombre, una guitarra y un micrófono. La noche del concierto, Enrique llegó caminando al teatro, sin limusina, sin séquito. Solo él, con una mochila al hombro y la guitarra en la mano. Los fans que esperaban afuera no podían creerlo. Algunos lloraron al verlo. Otros le gritaron palabras de apoyo. «¡Te amamos, Enrique! ¡Gracias por volver! ¡Cuida tu salud!». Él se detuvo, volteó hacia ellos y por primera vez en su carrera no sonrió por obligación. Sonrió porque realmente lo sentía. «Gracias por esperar», dijo simplemente. El teatro estaba en completo silencio cuando las luces se apagaron. No hubo introducción dramática, no hubo video de presentación. Solo Enrique caminando al escenario con su guitarra. Se sentó en un banco de madera en el centro del escenario vacío. Miró al público, rostros de todas las edades, algunos llorando ya, otros con sonrisas nerviosas. Respiró hondo y habló. «Hace 6 meses casi muero en un escenario a unos kilómetros de aquí. No por el accidente que todos vieron, sino por algo que nadie vio. Mi corazón estaba fallando porque durante años elegí la gloria sobre la salud, la fama sobre la paz, los aplausos sobre el amor propio. El silencio era absoluto. Me dijeron que si seguía así, tenía semanas de vida. Así que hice algo que nunca había hecho. Paré, desaparecí. Vine a este estado hermoso y aprendí a vivir de nuevo». Su voz se quebró ligeramente. «Y ahora estoy aquí, no para hacer el show más grande de mi vida, sino para ser el más honesto». Tocó el primer acorde y comenzó a cantar, pero no cantó sus éxitos. Cantó canciones nuevas, canciones que había escrito durante esos 6 meses de silencio. Canciones sobre pérdida, sobre miedo, sobre redención. Canciones que nunca llegarían a la radio. Canciones que no venderían millones, pero canciones que eran completamente, dolorosamente, hermosamente reales. Entre canciones hablaba, contaba historias, reía, lloraba. Y el público lloraba con él, porque por primera vez no estaban viendo a Enrique Iglesias, la superestrella. Estaban viendo a Enrique, el ser humano. A mitad del concierto, hizo algo inesperado. Bajó del escenario y caminó entre el público, no de manera dramática, sino con calma, sosteniendo la guitarra, cantando suavemente mientras caminaba. Se detuvo frente a una mujer mayor que lloraba en silencio. «¿Cómo te llamas?», le preguntó gentilmente. «María», susurró ella con voz temblorosa. «María, ¿puedo dedicarte esta canción?». Ella asintió incapaz de hablar, y Enrique cantó para ella, solo para ella, como si no hubiera nadie más en la sala. Cuando terminó, María lo abrazó, y él la abrazó de vuelta. No había cámaras capturando el momento para las redes sociales. No había nada más que 2 seres humanos compartiendo un instante de conexión genuina. Al final del concierto, después de 2 horas de música cruda y vulnerable, Enrique volvió al banco en el centro del escenario. «Quiero decirles algo antes de irme», dijo, con voz agotada pero firme. «No sé si volveré a las grandes arenas. No sé si haré otra gira mundial. No sé si seré la misma persona que era antes. Pero sé que no quiero volver a vivir una vida que me esté matando». El público permaneció en silencio. «Así que si esto es todo, si este es mi último concierto, quiero que sepan que lo di todo. No en producción, no en perfección, sino en verdad». Se levantó lentamente. «Y eso, para mí, es suficiente». La ovación fue ensordecedora. No como las ovaciones de antes, llenas de euforia superficial, sino una ovación llena de respeto, de amor, de comprensión. Enrique salió del escenario con lágrimas en los ojos,
y cuando llegó al camerino, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Nunca estuve más orgullosa de ti que en este momento, no por lo que lograste, sino por lo que dejaste ir.